Hay algo extraño en el ser humano, algo que, si lo piensas bien, no tiene demasiado sentido. Buscamos el miedo, pagamos por verlo, encendemos la televisión por la noche, nos metemos en la cama y justo antes de dormir reproducimos una historia que nos pone la piel de gallina. Y aún así, no podemos parar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué algo que nos hace sentir incómodos, vulnerables e incluso en peligro nos atrae tanto? La respuesta está en nuestro propio cerebro. El miedo no es solo una emoción, es un mecanismo de supervivencia. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían rodeados de peligros reales, depredadores, oscuridad, territorios desconocidos, el miedo era lo que les mantenía con vida. Ese crujido en la noche podía ser el viento o podía ser algo que quería matarte. Y tu cerebro, por defecto, elegía la peor opción, porque equivocarte pensando que no hay peligro podía costarte la vida, pero equivocarte pensando que sí lo hay solo te hacía correr. Así que evolucionamos para sentir miedo rápido y sentirlo fuerte. Ahora imagina esto. Ya no vivimos en cuevas, no hay depredadores acechando en la oscuridad. Pero nuestro cerebro sigue funcionando igual y necesita esa descarga. Necesita ese momento en el que el corazón se acelera, en el que los sentidos se agudizan, en el que todo tu cuerpo entra en alerta. Ahí es donde entra el terror. Las historias de miedo son en realidad una simulación, un entrenamiento emocional. Tu cerebro sabe que no es real, pero reacciona como si lo fuera. Y eso genera algo muy potente: adrenalina, dopamina, una mezcla de tensión y placer que engancha. Es como una montaña rusa emocional. Te asustas, pero estás a salvo. Sientes peligro, pero puedes apagar la pantalla. Y esa combinación es adictiva. Pero hay algo más. El miedo también nos da control. En la vida real, el peligro es impredecible. No puedes pausarlo. Pero en una historia de terror, tú decides cuándo empieza y cuándo termina. Puedes enfrentarte al miedo, sin consecuencias. Y eso, en el fondo, nos hace sentir más fuertes, más preparados, más vivos. Por eso contamos historias desde hace miles de años, alrededor del fuego, en la oscuridad, compartiendo relatos sobre criaturas, sombras y cosas que acechan en la noche. No solo era entretenimiento, era una forma de entender lo desconocido, de darle forma al miedo, porque lo que tiene nombre se puede imaginar, y lo que se puede imaginar se puede enfrentar, o al menos eso creemos. Pero hay un problema. No todos los miedos son iguales. Algunos vienen de fuera, de cosas que vemos, pero los más profundos vienen de dentro, de lo que no entendemos, de lo que no podemos explicar, y es ahí donde empieza el verdadero terror. Si te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el ser más aterrador que existe? Probablemente pensarás en algo concreto, un monstruo, un demonio, una criatura de alguna película, tal vez algo con dientes afilados, ojos brillantes y una forma imposible. Pero lo curioso es que esos no son los que más miedo nos dan. El verdadero terror no está en lo que vemos, está en lo que no podemos comprender. Hay un patrón en todas las historias de miedo que funcionan. El enemigo no es completamente visible, no es completamente lógico y, sobre todo, no es completamente humano. Porque el mayor miedo del ser humano no es al dolor, es a lo desconocido. Lo que no tiene forma clara es imposible de controlar. Lo que no tiene reglas no se puede prever. Y eso rompe nuestra seguridad. Por eso funcionan tan bien cosas como las sombras que se mueven solas, las voces que nadie más escucha, las figuras que aparecen cuando no deberían estar ahí, porque tu cerebro intenta entenderlo,
pero no puede. Y cuando no puede, entra en pánico. Ahora piensa en esto. ¿Qué es más aterrador? ¿Un monstruo que ves claramente delante de ti? ¿O algo que sabes que está, pero no puedes ver? La respuesta es obvia. Lo invisible siempre da más miedo, porque podría estar en cualquier parte, detrás de ti, a tu lado, o incluso dentro de tu propia casa. Pero aún hay algo más perturbador. El ser que más miedo nos da no es una criatura externa, es una versión distorsionada de nosotros mismos, algo que parece humano, pero no lo es del todo. Una cara conocida, con algo que no encaja, una sonrisa demasiado larga, unos ojos completamente negros, porque ahí ocurre algo muy poderoso. Reconoces lo que ves, pero al mismo tiempo sabes que está mal, y eso genera rechazo, miedo puro. Es lo que llaman el valle inquietante. Cuanto más se parece algo a un ser humano, más perturbador resulta cuando no lo es del todo. Por eso dan tanto miedo los muñecos, las caras en la oscuridad, las figuras que imitan comportamientos humanos sin entenderlos, porque en el fondo tu cerebro lanza una alerta. Esto debería ser normal, pero no lo es. Y ahí aparece el terror más profundo, el que no puedes racionalizar, el que no puedes apagar fácilmente, el que se queda contigo, incluso después de terminar la historia. Porque cuando apagas la luz, cuando te quedas en silencio, cuando miras a tu alrededor, una parte de ti sigue preguntándose, ¿y si no estoy solo? ¿Y si eso que acabo de imaginar no era solo imaginación? Y ahí es donde el miedo deja de ser entretenimiento y se convierte en algo real.